Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, les pido de toda su atención en el devocional de hoy. Hoy se nos va a abrir un panorama para ir entendiendo aún más acerca de el temor olvidado, el temor de Dios. Y el título de hoy es muy interesante, es Ingredientes del temor de Dios. En los estudios anteriores hemos visto la presencia generalizada de este tema central en las Escrituras y hemos intentado ilustrar y definir el temor de Dios a partir de la Biblia. Pero ahora nos vamos a dedicar a descubrir los ingredientes esenciales del temor de Dios. Vamos a identificar las tres categorías de verdades bíblicas que constituyen los ingredientes esenciales del temor de Dios. Primero, debemos tener conceptos correctos del carácter de Dios. En segundo lugar, debemos tener un profundo sentido de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, debemos tener una continua conciencia de nuestras obligaciones para con Dios. Número 1. Los conceptos correctos del carácter de Dios. Dios es majestuoso en santidad. Aunque ya hemos estudiado y considerado este pasaje, volvamos otra vez a él y a leerlo como lo dice en Apocalipsis 15:4, que responde a la pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí están los santos victoriosos, los redimidos que han vencido a la bestia y a su imagen, y ellos están en la presencia de Dios. Y en los versículos 2 al 4 de Apocalipsis 15 leemos: vi también como un mar de vidrio, de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Al contemplar a su Dios, ellos lo adoran. Cuando lo ven tal como es y tienen la visión correcta de su carácter, caminos y juicios, ellos preguntan retóricamente: ¿quién no te temerá? En esencia dicen que todo el que ve a Dios como ellos lo ven, debe temerlo. Y esto implica que los conceptos correctos del carácter de Dios son un elemento indispensable para producir el temor de Dios. Pero uno de los problemas de nuestro tiempo es que hemos perdido en gran medida la visión de aquellos aspectos del carácter de Dios que están pensados para producir su temor. O sea, es decir, que su majestad, su inmensidad, su santidad y su soberanía sin igual, como el monarca que reina en el universo. Para ilustrar esta verdad, es como si estuviéramos mirando un paisaje. En la primera vista o el primer plano hay un bello prado cubierto de hierbas y engalanado con distintas flores silvestres. El cuadro perfecto de la tranquilidad y de la paz. Pero el fondo de ese paisaje está compuesto por enormes montañas con cimas cubiertas de nieve. A los lados y detrás y por encima de estas montañas hay grandes nubes de tormenta con rayos alumbrando fuera de los bordes de las nubes. Y si una persona centra su atención tan solo en la escena del primer plano, pues va a tener una visión muy precisa de la misma, pero su respuesta es inadecuada con respecto a la totalidad de este cuadro. Si él puede mirar a la escena y no sentir más que tranquilidad y paz, sin tener sentido alguno de asombro, sin quedar sin aliento, es porque solo está mirando al primer plano y no lo está haciendo también al fondo.
Si alguna vez hemos visto eso, por ejemplo, aunque nunca hemos ido en Colorado, en las montañas rocosas, pues sabemos lo que quiere decir. Uno recibe el sentimiento profundo de estar abrumado y envuelto por completo por el poder, la grandeza, la majestad e inmensidad de esas montañas. Así es también con el carácter de Dios. La Escritura pone delante de nosotros la tonalidad más suave de la limitada misericordia, el insondable amor y compasión y la paternal ternura de Dios, pero nunca las Escrituras ponen ante nosotros estos atributos como aislados de las más intimidatorias y sobrecogedoras características de su santidad, de su ira, de su inmensidad, de la eternidad, de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia. O sea, en nuestros días muchos han perdido la visión de estos aspectos del carácter de Dios y por lo tanto hemos perdido en gran manera la experiencia del temor de Dios. Número 2, la cruz intensifica nuestra visión de la santidad de Dios. Muchos tienden a pensar que, puesto que Dios ha revelado su amor en la cruz de Jesucristo, tan solo queda para nosotros que seamos cautivados con este amor, más bien que temblar con temor. Pero si, como la Escritura nos dice, las criaturas sin pecado esconden su rostro en la presencia del Dios ardiente en santidad, como lo dice Isaías 6, del 1 al 3, ¿por qué deberíamos pensar que la visión de las heridas y del sacrificio de Cristo negará la necesidad para nosotros de acercarnos con rostros cubiertos y corazones temblorosos? Es preciso decir que tal vez en ningún lugar de toda la Escritura este principio se vea más claramente que en la cruz misma, porque ¿qué es la cruz? Sino la revelación más clara de su inflexible justicia y ardiente ira, así como de su amor y de su gracia asombrosa. Por eso que nuestra inmaculada o la muestra de inmaculada santidad, una visión iluminada de la cruz de Cristo, más que negar o diluir o disminuir parte alguna de la enseñanza bíblica acerca del temor de Dios, nos sirve para elevar y sellar esa disposición del corazón, de manera que toda nuestra relación con Dios a través de Cristo sea una relación en el ámbito del temor de Dios. En ningún lugar estamos más inclinados a obedecer el mandato divino de servir al Señor con temor y alegrarnos con temblor, como dice el Salmo 2:11, que cuando estamos ante un Dios inmolado y recibimos el perdón comprado al precio de su sangre. A un amigo inconverso le diré que no habrá ninguna medida del temor de Dios en su corazón hasta que comience a tomar en serio la revelación que el mismo Dios ha hecho de su propio carácter y comience a temblar ante Él con el temor del pavor y del terror, hasta que clame para que las rocas y montañas le escondan de su rostro. Y escuchen muy bien, el Evangelio entonces se volverá buenas noticias para ti. Las buenas noticias de que uno experimentó como el Padre ocultó de él su rostro para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Este uno es nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un hijo de Dios, pues debes estar convencido de que no crecerás en el temor de Dios, a menos que crezcas en tu conciencia de la enseñanza de la Escritura acerca de la inmensidad, de la majestad y de la santidad de Dios y de tu respuesta a la misma. Esto no es algo que esté incorporado en nuestras vidas en una sola experiencia definitiva. Sería intensamente práctico, y te exhorto a ello, que pases mucho tiempo meditando en pasajes de la palabra de Dios, como Isaías 6, Isaías 40, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 19, así como algunos otros pasajes que especialmente presentan a Dios en su majestad trascendente.
santidad e inmensidad. Y medita en ellos hasta que comiences a sentir algo del ambiente de los patrones bíblicos de pensamiento y ocupes tu lugar ante Él en verdadero temor piadoso. Y es ese profundo sentimiento de su majestad y santidad que llega a ser una de las grandes motivaciones para una vida de santidad y piedad. El primer ingrediente esencial del temor de Dios, entonces, es un concepto correcto del carácter de Dios. Si tus pensamientos de Dios han sido tales que te han dejado desprovisto de su temor, algo de lo que estás pensando acerca de Dios está equivocado. Y quiera Dios ayudarte a comenzar a conformar tu pensamiento a las afirmaciones de la Biblia para que puedas tener este temor del Señor, que es la parte principal del conocimiento. Pero una vez más, considera las palabras de este punto. El temor de Dios en nosotros es este estado del corazón y de la mente que refleja nuestra comprensión de quién y qué es Dios, y el quién y qué es Dios. Ya no permitirá nada menos que la totalidad de nuestro compromiso con Él. El segundo punto, el segundo ingrediente, es un sentido generalizado de la presencia de Dios. Habiendo demostrado que el primer elemento del temor de Dios son los conceptos correctos acerca del carácter de Dios, ahora tomemos en consideración el siguiente elemento o ingrediente en el temor de Dios, y es un sentido generalizado de su presencia. Es un sentido de la presencia de Dios que se extiende a través de todas nuestras vidas, de manera que no hay lugar o circunstancia en el que nos encontremos, en el que no seamos conscientes de que Dios está ahí con nosotros. Él está ahí en toda su majestad, en su santidad, en su amor y compasión paternales e inmensidad. Él no está en alguna parte por ahí, sino que está aquí. El temor de Dios siempre estará compuesto de este sentido agudo de la presencia de Dios. Es por esta razón que nuestro temor de Dios será perfeccionado en el cielo cuando experimentaremos la bendita realidad de una conciencia ininterrumpida y sin disminución alguna de la presencia de Dios. Esta realidad se capta en Apocalipsis 21:3, donde dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra más profunda del lenguaje humano es Dios. Podemos ir al diccionario y buscar la palabra ubicuo como una palabra que no entendamos y dice que está presente por todas partes. Podemos definir la palabra ubicuo, pero intentar definir la palabra Dios, pensar en todos los miles de libros teológicos que se han escrito en todos los cientos de lenguas en toda la tierra intentando definir a Dios. Si podemos ponerlos todos juntos en una sola lengua y leerlos todos, cuando lo hayamos hecho tendremos que decir que solo conocemos los bordes de su ser y de sus caminos. La palabra más profunda en el lenguaje humano es Dios. El hecho más profundo en todo el lenguaje humano es la frase Dios es. Todas las escrituras nos hablan de Él, que Él siempre ha sido y sigue siendo hasta ahora Dios. Y Dios no es el gran yo era o el gran yo seré, es el gran y glorioso yo soy. Entonces, la tercera cosa que debemos entender es que la experiencia más profunda que podemos tener es el reconocer que Dios está aquí. Y es interesante darse cuenta de que en muchos de los ejemplos más notables donde se nos describe el temor de Dios en la Escritura, se hace en un contexto donde la gente se da cuenta de la presencia de Dios. Pensemos en algunos de los textos que hemos considerado hasta ahora en este estudio del temor de Dios.
cuando dice en Génesis 28:16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Se nos dice también que Moisés ante la zarza ardiente tuvo miedo de mirar a Dios en Éxodo 3:6. Isaías, cuando contempló al Señor en una visión, dijo, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Si rastreamos estos ejemplos de hombres que experimentaron el temor de Dios, encontraremos que muy frecuentemente están puestos en un contexto en el que los hombres están experimentando la presencia manifiesta o percibida de Dios. Dios está ahí y ellos saben que Él está ahí. Ellos saben que están en su presencia, un entendimiento que los llevó al temor de Dios. Pero miremos más de cerca algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 139. Este pasaje de las Escrituras que enseña esta verdad de una manera sostenida y concentrada. El Salmo 139 describe probablemente de manera más clara que ningún otro texto a un hombre que tiene conceptos correctos del carácter de Dios y que al mismo tiempo está convencido de que este Dios, en su inmensidad, majestad, santidad, gracia y bondad, está ahí. Este hombre, David, está lleno de un sentido penetrante de la presencia de Dios. Y él comienza expresando su conciencia de la omnisciencia de Dios, es decir, del hecho de que Dios conoce tales cosas. Y dice en el Salmo 139, del verso 1 al 4, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hasta este punto, David está describiendo lo que conoce acerca del carácter de Dios como un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, pero la pregunta es, ¿cómo lo está viendo esto? ¿Cómo lo está viendo? Está viendo la omnisciencia de Dios como si Dios fuera algo como un satélite espía que puede tomar fotografías a muchos miles de kilómetros de la superficie de la Tierra y sin embargo producir fotos que revelan los detalles más precisos. No. Démonos cuenta de la transición en el versículo 5, cuando dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. David está diciendo que el Dios que lo ha examinado y conocido, quien conoce su pensamiento y cada una de sus palabras, conoce y entiende, no como un satélite espía en la órbita a miles y miles de kilómetros de distancia, sino que lo conoce y entiende porque su mano está sobre él. Démonos cuenta de cómo David sigue desarrollando este pensamiento en los versos 6 al 8 del Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. David no afirmó simplemente que es incapaz de huir del conocimiento y omnisciencia de Dios. Él dice que no es capaz de escapar de su presencia. Dice que no importa cuán lejos viaje en cualquier dirección, ya sea arriba en el cielo o abajo en el sepulcro, en el Seol, Dios estará ahí. Dios no solo es consciente de David, Él está ahí. No es solo que Él verá a David, Él estará ahí con él. Y en los versículos 9 y 10 de este Salmo 139, David dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá, me tomará tu diestra. Las alas del alba muy probablemente se refieren a los primeros rayos del sol, cuando surgen en el horizonte e iluminan a la velocidad de la luz sobre el mar Mediterráneo.
David evidentemente no está pensando en términos de simple omnisciencia, de que Dios simplemente lo conoce todo, ni está obsesionado con la noción de que Dios es un ser sin alma, sin forma, sin personalidad, que simplemente está por todas partes. Más bien dice, a donde quiera que voy, Dios está ahí, como el Dios personal, cuya mano está sobre mí, cuya mano me mantiene, cuya mano me cubre. Incluso rastrea esta realidad hasta su misma concepción en el vientre de su madre, con el siguiente desarrollo prenatal que él dice cuando dice en el verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por tanto, el temor de Dios consistió para David también en este segundo elemento, en este segundo ingrediente, y que es un sentido penetrante de la presencia de Dios. Y es este sentido el que creará ese asombro, ese sentimiento de maravilla, ese sentido de reverencia que hará que aún el pensamiento de desobedecer a un Dios así, de contristarlo por andar de manera contraria a su voluntad, sea impensable para un cristiano. Es por esto que la Escritura dice que el temor del Señor es apartarse del mal. Si estoy viviendo con el sentido de la presencia inmediata de este gran Dios, pues me negaré a desafiar las directivas de sus santos mandamientos y leyes y a ofenderle delante de su rostro. ¿Y cuál es el efecto de sentir la presencia de Dios? Muy atentos. Te pregunto, ¿qué frecuentemente o cuán a menudo somos tentados a hacer algo pecaminoso cuando la súbita aparición de otra persona nos ha guardado de ese pecado? Por ejemplo, un niño puede estar considerando tomar algo de lo que le está prohibido hasta que su hermano o hermana entra en la habitación. Si la presencia de otra criatura que no tiene el poder de juzgarlo por sus acciones tiene el efecto de cambiar radicalmente la conducta de ese niño, imagínate qué le ocurre a la persona que conoce que está siempre en la presencia inmediata de uno ante quien tiene que rendir cuentas por todo lo que hace. ¿Tendrá algún efecto ético y moral? Ciertamente que lo tendrá. Ahora imagina que vives en la costa este de los Estados Unidos y algo produce en ti un profundo deseo de visitar el Gran Cañón del Colorado. Y de repente tienes un deseo apasionado de buscar todos los datos acerca del Gran Cañón. Nunca has estado ahí, pero quieres conocer todo lo que puedas acerca de esa extraordinaria y majestuosa obra de la creación de Dios. Comienzas a recoger todos los datos que puedes acerca de la inmensidad, de la majestad, de la belleza y esplendor trascendente del Gran Cañón del Colorado. Y además consigues una buena colección de los mejores libros de fotografías que buscan captar su grandeza. Y también imagina o supón que vas más allá y que memorizas todos los datos y que incluso te conviertes en un experto de las propiedades físicas del Gran Cañón. Y después de algunas semanas de recoger toda esa información y de estar expuesto a las fotos del Gran Cañón, te preguntas a ti mismo, ¿qué ha cambiado todo esto en tu vida? Entonces haces frente a el hecho ineludible de que todo lo que has aprendido acerca del Gran Cañón tiene muy poca influencia, si es que tiene alguna, en la manera en que piensas y vives. Pero ahora supón que una mañana de repente te encuentras a ti mismo cabalgando sobre un rayo de luz que irrumpe sobre la costa este de los Estados Unidos y con el chasquido de un dedo te encuentras en medio del Gran Cañón. ¿Qué podría ocurrir? Pues ciertamente no tomarás tu pasta de dientes y vas a comenzar a lavarte los dientes. Más bien dirás, qué asombroso, qué sorprendente, qué sobrecogedor es el Gran Cañón. Y durante semanas
Te dirás, he aprendido todos los datos y números acerca de él, pero ahora es real, es el Gran Cañón. ¿Qué ha ocurrido? Que ninguno de los datos y números ha cambiado. Puedes prestar atención y mirar la expansión de 2 o 3 kilómetros. Puedes ver todas las características que has aprendido, pero la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Has sido llevado a la presencia misma del cañón y todas las características del Gran Cañón que no habías leído de repente y te dominan con un sentido de asombro y de admiración? ¿Pero por qué? Porque estás ahí y tú estás en medio de él. Pues esto que estoy diciendo acerca de Dios es lo que debe de ocurrir. Puedes tener todos los hechos acerca de Dios, las verdades buenas, bíblicas y reformadas acerca de Dios, de que Él es santo, soberano, trascendente, inmenso, libre, ilimitado y todo lo demás, aún las mejores doctrinas que tú creas que tienes. Pero a menos que aprendas a cultivar este sentido penetrante de su presencia, no hará mucha diferencia en cuanto a cómo vives. Es la razón por la que alguna gente que pueden tener un Dios menor en términos de su comprensión teológica, pero que experimentan más el sentimiento de la presencia de Dios, pueden vivir vidas más piadosas y cristianas que otros que tienen un gran Dios en su teología, pero que tienen un Dios lejano en su experiencia. Dios no es un satélite espía en órbita. Él es el Dios siempre presente y personal. Y en un sentido, Él es el mismo medio ambiente en el que vivimos. Como Pablo dijo, en Él vivimos y nos movemos y somos, en Hechos 17:28. Y esto no es otra cosa, es un concepto bíblico que temo que no conocemos experimentalmente mucho. Sin embargo, este sentido de la presencia de Dios es un ingrediente esencial en el temor de Dios. Ahora, ¿cuál es el tercer ingrediente? Bueno, ese lo veremos mañana porque se nos va a ocupar más tiempo, pero aún falta todavía hablar más de la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? La presencia de Dios con Abraham, la presencia de Dios con José, la presencia de Dios que nos trae una restricción contra el pecado. Y también veremos el tercer ingrediente, una conciencia apremiante de nuestras obligaciones para con Dios. Pero eso lo veremos mañana. Por hoy medita en estos estudios. Necesitamos volver al temor de Dios, que es un tema tan importante en la Biblia, pero que muchos lamentablemente lo han pasado por alto o lo tratan descuidadamente. Y temer a Dios es la esencia de todo. Los que profesan o dicen amar a Dios deberían desear entender lo que significa temerle a Él. Tener el temor de Dios, no el temor a Dios. El temor de Dios se está extinguiendo de nuestras conciencias y sus efectos son trágicamente públicos. Por eso, este temor olvidado del temor de Dios consiste en que entendamos que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios mismo trazó los contornos de esta doctrina fundamental, porque está lleno de sorpresas. Necesitamos el tipo de avivamiento que surge del temor y la reverencia hacia Dios. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Que podamos entenderlo, Señor, que podamos apropiarnos de esa misericordia hermosa que tú nos das a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y la honra por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Señor, gracias, gracias porque me diste el privilegio, Señor, hasta el último instante de aliento de mi madre, de ver que
que ella se arrepintió, te pidió perdón, Señor, y te recibió como su único y suficiente Salvador, y que ahora ella está gozando, corriendo contigo, Señor, con un cuerpo glorificado. Gracias, Señor, porque ella entendió, aunque fue al último instante de su vida, pero al igual, así hubiera sido toda su vida, el temor a ti, que no podemos ser nada, ni podemos ir a gozarnos contigo por la eternidad sin ese temor de estar alejados de ti. Te doy toda la honra y la gloria, Señor, y que ese temor tuyo, así como tú lo dices en tu palabra, que seas tú quien lo ponga en los corazones, en la mente. Por eso tu palabra dice que nos darás un corazón nuevo y una mente nueva. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.